ácido rico en agua y en bicarbonato. El bicarbonato para neutralizar el ácido clorhídrico que está llegando el estómago al duodeno. Y acá tenemos tiene una figurita en la que muestra cómo se forma el ácido clorhídrico en el estómago. Eso lo van a explicar ustedes de forma muy pormenorizada en fisiología. Y acá todos los glándulas salivales, todos los participantes, y el hígado, vesícula biliar, el duodeno, páncreas, estómago. ¿Está correcto? Y el íleon, que es el lugar donde se reabsorben las sales biliares. Las proteasas se sintetizan bajo la forma de zimógeno, con Z, zimógeno. ¿Qué es un zimógeno? Es una enzima, es una proenzima. Es una enzima que no tiene actividad catalítica, sino que, específicamente en el caso del pepsinógeno a nivel gástrico, por acción del ácido, de un medio fuertemente ácido, pierde péptidos en su estructura, que inicialmente el pepsinógeno tiene un peso molecular más o menos de 42.000. Al perder varios péptidos queda con un peso molecular de alrededor de 36.000. Y eso constituye la transformación de pepsinógeno en pepsina. La pepsina sí tiene acción catalítica, y esa acción catalítica lo realiza pH fuertemente ácido. Y esa pepsina hidroliza determinados enlaces peptídicos, no todos. Por ese motivo, cuando las proteínas se ingieren en una dieta, no van a ser completamente hidrolizados a nivel gástrico, sino parcialmente hidrolizados. Entonces se van a formar una gran diversidad de polipéptidos. Y por otro lado, esa proteína que se ingiere, ¿cómo debe estar? ¿En qué situación? ¿En qué estado? ¿Cómo? Me acuerdo que yo tenía un perro, ¿sí? Yo le decía a mi hijo, no le decía perro, era un boxer. Y un día veníamos al mercado con la carne congelada y no sé cómo se nos cae la carne, palo, agarré en el aire, la carne congelada. Ya no había nada que hacer, pero ¿qué íbamos a hacer ya, compadre? Te la ganaste. Se acabó, nos quedamos sin carne. Así de sencillo, ¿qué? ¿Cómo le íbamos a pegar? No es culpa de él, es culpa de uno. El pobre se iba ahí, no sabía cómo comerse. ¿De acuerdo? Igual los seres humanos, para ingerir una carne y sea más digerible, ¿qué hacemos con la carne? La cocinamos. Igualmente existe con el huevo. Por eso le digo, huevo duro coman. No lo coman duro. ¿No quieren comer la yema? Cómanse la clara, pues entonces. Entonces la carne tiene que ser cocida. ¿Por qué motivo? Para que tenga más proteína. Exacto. Tú no sé ni por qué lo has dicho. Porque se desnaturaliza la proteína. Y desnaturalizada es más susceptible de ser hidrolizada por las enzimas proteolíticas. Ojo, no eres el único que ha dicho esas cosas. Yo también lo dije cuando me presenté al examen de ingreso a la universidad. Teníamos un examen escrito, segundo examen escrito, y lo que pasaban al oral. Llegué al oral, me sacaba una palota, 3 profesores eran ahí. Hábleme sobre tal cosa. Yo digo, son compuestos que teóricamente, muy bien teóricamente. Y sabía que diablos era teóricamente. ¿Está correcto? No sabía, así como tú que no sabes, igualito. Se desnaturaliza para que los enlaces peptídicos estén susceptibles de ser atacadas por las
enzimas proteolíticas. Por eso hay que cocinar la carne, no hay que comérsela cruda. ¿Está bien? Entonces se liberan péptidos de diverso tamaño. Ahí está. Pepsinógeno acá a la izquierda pierde una parte de su estructura y queda convertido en pepsina. Bueno, ahí está todo el proceso de digestión. Y esos diferentes péptidos llegan al intestino delgado y las enzimas pancreáticas, ojo, existen una secreción. La secreción, como saben ustedes mejor que yo, secreción pancreática. Entonces ahí tenemos una gran diversidad de enzimas, pero que se secretan como proenzimas: tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B. Ahorita lo vamos a ver. Bajo la forma de timógenos, proenzimas. Y esos son convertidos en enzimas por acción de una enzima que es la tripsina. ¿Entendido? Por acción de la tripsina. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Y la tripsina quién la convierte? Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Ahora, escuchen lo que voy a decir. A nivel intestinal, hay una enzima que se llama la enteroquinasa o enterocinasa. Esa enzima, ojo, está adherida a la pared intestinal y se libera por acción de ¿quién? De las sales biliares. Se libera. Por eso que si no hay sales biliares, no se libera. Entonces se trastoca el proceso de digestión. Se libera. Al liberarse por acción de las sales biliares, ¿qué hace la enterocinasa? Convierte el tripsinógeno en tripsina. Para cuyo propósito, la enterocinasa lo que hace es hidrolizar un enlace peptídico del tripsinógeno y libera un hexapéptido. ¿Qué es un hexapéptido? Es un péptido formado por 6 aminoácidos. Al liberarse esos 6 aminoácidos, el tripsinógeno queda convertido en tripsina. Entonces la tripsina, ¿qué es lo que hace? Por un proceso similar, que es un poquito más complejo, la tripsina transforma el quimotripsinógeno en quimotripsina, la proelastasa en elastasa, la procarboxipeptidasa A en carboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B en carboxipeptidasa B. ¿Entendido? ¿Está facilito? ¿Algo que no está claro? ¿Dónde está la enterocinasa? Pega. Muy bien. ¿Quién lo libera? Sales biliares. Sales biliares. ¿Qué hace la enterocinasa? Convierte el tripsinógeno en tripsina. Y la tripsina convierte el quimotripsinógeno en quimotripsina. La proelastasa en elastasa. Y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Ahí está. Acá a la izquierda, tripsinógeno, la enterocinasa, se libera, ¿qué cosa? Un hexapéptido y se queda convertida el tripsinógeno en tripsina. Y aquí está. ¿Cómo actúa la tripsina? Miren, acá tenemos un péptido que continúa. Acá está la flecha verde. Aquí actúa la tripsina. Hidroliza este enlace peptídico, en la cual participa la arginina. La arginina participa con su grupo carbonilo. No voy a preguntar eso por si acaso, voy a solamente que me diga la arginina, punto suficiente. ¿Está correcto? ¿Y qué se libera? 2 péptidos. Así de sencillo. Y acá tenemos la carboxipeptidasa A. ¿Qué hace la carboxipeptidasa A? Carboxipeptidasa A hidroliza el último enlace peptídico de la región carboxilo terminal, siempre y cuando el último aminoácido sea aromático. Repitiendo la repetición. ¿Qué hace la carboxipeptidasa A? Hidroliza ¿qué cosa? El último enlace peptídico. Ahí está, el último. No hay otro. ¿Está correcto? Siempre y cuando el último aminoácido que es aromático.
¿Qué aminoácidos aromáticos hay? 1, fenilalanina. 2, tirosina. 3, triptofano. ¿Entendido? Bien. ¿Qué se libera? Un aminoácido libre. En este caso, fenilalanina. Y se queda tripéptido. Ahora, ¿qué es lo que hace la carboxipeptidasa B? La carboxipeptidasa B lo que hace es, ahí está la B, hidroliza también el último enlace peptídico, no hay otro. ¿En qué región? Carboxilo terminal. Siempre y cuando el último aminoácido sea básico. ¿Cuántos aminoácidos básicos hay? 2. ¿Está correcto? ¿Cuáles son? Lisina y arginina. Lisina y arginina. Eso tiene que saber, por si acaso. Muy bien. Este es un resumen de todo. Y acá tenemos otro. Proteínas. En el estómago, la pepsina convierte ¿qué? En polipéptidos. Y los polipéptidos, ojo, por acción de en el lumen intestinal, en la luz intestinal, por acción de la tripsina, la quimotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa A, la carboxipeptidasa B y las dipeptidasas, esos polipéptidos son transformados en 1, dipéptidos, 2, tripéptidos, 3, aminoácidos. Ahora, esos dipéptidos, tripéptidos, tienen sus propios transportadores. Hay transportadores para dipéptidos, para tripéptidos y algunos otros péptidos de mayor tamaño. Bien. En el enterocito, estos dipéptidos son hidrolizados por una dipeptidasa y los tripéptidos por una tripeptidasa. La tripeptidasa hidroliza el tripéptido formando aminoácido y dipéptido. Luego la dipeptidasa hidroliza ese dipéptido de manera tal de que al final del proceso de digestión que está ocurriendo ya dentro del enterocito vamos a tener aminoácidos. Y esos aminoácidos, ojo, por la vena porta llegan al hígado. Las situaciones en el neonato. Hay absorción a través del epitelio intestinal de dipéptidos, polipéptidos y proteínas por pinocitosis. De esa manera, la madre va a transmitir al recién nacido, le va a transmitir, sí, al recién nacido, ¿qué cosa? Proteínas enteras, proteínas que van a formar parte del sistema inmune de los neonatos. ¿Está correcto? Por eso, aparte de eso, la madre transmite compuestos bifidógenos por la leche materna. Motivo por el cual la leche materna es insustituible. No pueden sustituir la leche materna. No importa, dale. No, señor. Porque antiguamente, ¿qué hacían las madres? Tenían que cuidarse su cuerpo. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban un medicamento para suspender la leche y le daban ese tipo de leche. Y eso produjo mucho daño. Bastante daño. Yo soy uno de ellos. A mí me dieron leche de tarro, porque mi madre no podía amamantar. ¿Está correcto? Por eso soy lo que soy. ¿Estamos bien? Mi madre no podía, pues ¿qué vamos a hacer? Pero ahora no, ahora existe la posibilidad de que puedan brindar las madres, y si no, las nodrizas, leche materna. No leche de vaca, ni de cabra, ni de nada. Es insustituible. ¿Entendido? Bien. Hay transportadores para aminoácidos neutros,
para aminoácidos básicos, aminoácidos ácidos y también para dipéptidos y tripéptidos, que es el PET1. Estos transportadores de aminoácidos al interior de la célula tienen características, son sensibles al pH, tienen elevada especificidad por los aminoácidos o el aminoácido que transportan, tienen constantes cinéticas, así como una enzima, actúan como si fuesen enzimas, tienen efectos, ejercen sobre estos transportadores sustancias que pueden inhibir el transporte, igual que una enzima. Imaginen una enzima, tienen al transportador. Depende de una gradiente iónica y de energía ligada a hidrólisis del ATP. Entonces el sistema A, que transporta ¿qué? Alanina, glicina, serina, metionina y prolina, que son aminoácidos extremadamente pequeños, son los más pequeños los aminoácidos que tiene el ser humano, el sistema A. El sistema ASC transporta A, alanina, S, serina y C, cisteína. Miren acá, el sistema X negativo, ¿qué transporta? Aminoácidos ácidos. ¿Cuáles son? Glutámico y alpártico. Y el sistema Y positivo, ¿qué transporta? Arginina y lisina. El sistema N, es fácil. Glutamina y asparagina. Y el sistema beta transporta beta-alanina. Hay una enfermedad, eso lo leen ustedes. La enfermedad de Harvard. ¿No leen ustedes? ¿Está correcto? Alteración del transporte de aminoácidos neutros. Entre ellos afecta más al triptófano. Entonces, caput. No, sino que por eso los aminoácidos también pueden transportarse como dipéptidos o tripéptidos, transportarse a través de membrana. Entonces, si en ese tripéptido está el triptófano, no hay problema, pasa. Y de esa manera se va a, de alguna manera, paliar esa situación. Vamos a hablar de biosíntesis de aminoácidos. Hay dos tipos de aminoácidos en la dieta del ser humano. Aminoácidos que son esenciales, que el ser humano no los puede sintetizar, y aminoácidos no esenciales, que el ser humano sí los puede sintetizar. ¿Qué ha sucedido? Que a través del proceso de evolución, el proceso evolutivo, el ser humano, estoy hablando de la bacteria hasta el ser humano ha perdido una serie de enzimas. ¿Pero en aras de qué? De evolucionar hacia un ente, hacia una entidad más compleja. En la bacteria también hay vía glicolítica, por ejemplo, por si acaso. En la bacteria hasta el ser humano hay vía glicolítica, por si acaso. No piense que solamente es el ser humano, no. Hay ciclo de Krebs y esas cuestiones. No es algo que solamente el ser humano lo tiene, no. Al margen de las creencias religiosas. Yo respeto mucho las creencias religiosas. Cada uno cree en lo que quiere, o en lo que es su fe, ¿no? Yo creo que sabe Dios en Mahoma, yo creo que Jesucristo es lo que es. Porque es la decisión del ser humano. Yo no puedo decir, no, como me dijo en cierta ocasión, yo puedo fastidiar, me dicen, ¿yo te creo en Dios? No, le digo, ¿cómo va a creer en Dios? ¿Pero cómo, señor? Se amargó. O fastidiaron. Y lo fastidiaron, pero fue que no me podían responder lo que yo les decía. No le preguntaba, una cosa no podía, esto tampoco. Bueno, pero no lo hacía solamente por divertirme un poco. Sí. Bueno, ¿en qué estamos? Esenciales y no esenciales. Entonces el ser humano ya perdió esa capacidad para sintetizar todos los aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? En lugar de sintetizarlo, se come un león y se acabó, ¿no? Se come un bonito o un pejerrey, y ahí tiene todos los aminoácidos esenciales. Es lo que se llama cadena alimenticia. ¿Estamos bien? Entonces, ¿el pez de qué se alimenta? De plantas. ¿El hombre?
El león, el hombre. No podemos privarles a los animales que disfruten de su comida, ¿no? ¿De acuerdo? Los aminoácidos no esenciales se sintetizan a partir de ¿qué? De intermediarios de la vía glicolítica. Miren, serina, glicina, cisteína, alanina. Se necesita uno o dos enzimas y punto, y está sintetizado el aminoácido. Y a través de ¿qué también? Del ciclo de Krebs. ¿Qué se sintetiza? Mire, de los acetato a aspartato por transaminación y por aminación del aspartato parrafina. Punto, y se acabó. Por eso es que no es esencial. Acá, del alfa-acetoglutarato por transaminación glutamato y por aminación glutamina. El glutamato puede formar a través de varias reacciones donde prolina y arginina. Esos aminoácidos no esenciales, no necesitamos ingerirlos. En cambio, los esenciales sí. Se sintetiza factores, miren, fosfenol piruvato. ¿Dónde hay? En las plantas. ¿Qué más tiene? Eritrosa 4-fosfato. ¿Dónde hay? En las plantas. Entonces, ojo, ¿no diferenciamos mucho metabólicamente? No. En cierta ocasión, hace muchos años, llevé un curso de evolución bioquímica. ¿Hace cuántos años? Exactamente 50 años. Llevé un curso de evolución bioquímica y me quedé impresionado cuando veo que el 30% de la papaína, de la papaína, de la papaya, muy similar a proteína del ser humano. Miren la diferencia evolutiva que hay entre la papaya y el ser humano. Ahora también ven la rata, porque estamos plagados de ratas acá en Perú. ¿Está correcto? La rata y el ser humano no hay mucha diferencia. Entonces uno veía que el ser humano, cerdo, caballo, etc., la secuencia de aminoácidos era idéntica, solo había una variación de 4 o 5 aminoácidos, el resto era idéntico. ¿Está correcto? Y a medida que se distanciaba del proceso evolutivo, las diferencias eran mayores. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, aquí tenemos, miren, esto es ¿dónde ocurre esto? En las plantas, principalmente en las plantas. Se sintetiza panila, alanina, tirosina, triptofano. Acá está la síntesis, ¿ve? De nitrosa, 4-fosfato con fosfenol piruvato, miren, todas las secuencias de reacciones. Acá se sintetizó el ácido corísmico. Y acá, miren, la secuencia continúa. Recién acá tenemos, ¿qué cosa? Tirosina, acá fenilalanina y acá triptofano. Todas las enzimas que se requieren para sintetizar esos aminoácidos. ¿Qué hace el ser humano? Se come un pollo y se acabó. Acá tenemos la síntesis de histidina, la síntesis de aspartato. A partir del aspartato, miren ustedes, se sintetiza lisina, metionina y treonina. Y no queda ahí, sino que la treonina va a servir para sintetizar isoleucina y a partir también con el acetaldehído activo sintetizar valina y leucina. De esa manera, las plantas nos brindan aminoácidos esenciales. La pregunta es, ¿entonces comemos plantas? No, que sí. Que se lo come el buey, que se lo come el carnero, que se lo come el, ¿sabe Dios quién? Pero tú te vas a comer a ese buey. La correcto que se comió la planta, no se comió la planta, pues. ¿Estamos bien? ¿De qué se alimentan el ganado vacuno? Vegetales. Pero ahora, naturalmente, con el avance de la ciencia, se le dan alimentos proteicos para que incrementen su masa muscular. Reacciones generales de los aminoácidos. ¿Cuáles son las características de los aminoácidos? Los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Esa es la característica, por eso se llaman aminoácidos. Estas son reacciones que son comunes a casi todos los aminoácidos.
con excepción naturalmente de la prolina, hidroxiprolina. Desaminación oxidativa, transaminación y descarboxilación. Desaminación es una reacción en la cual el aminoácido pierde el grupo amino bajo la forma de amoníaco. Y esa enzima, que es un aminoácido oxidasa, requiere como coenzima al FAD, flavin, adenina y nucleótido. ¿Qué se forma? Amoníaco. Y acá tenemos una serie de enzimas, glutamato de hidrogenasa, histidasa, histina, que forma ¿qué? Amoníaco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es el amoníaco? Es un compuesto tóxico. En cantidades elevadas puede producir la muerte. ¿Entendido? Entonces el ser humano tiene mecanismos que permiten eliminar ese amoníaco. De eso vamos a hablar después. Descarboxilación, en la cual un aminoácido pierde el grupo carboxilo bajo la forma de CO2, anhídrido carbónico. Las descarboxilasas, que requieren, para tener actividad, requieren vitamina B6, o sea, piridoxal-fosfato. De manera tal que, por ejemplo, el glutamato, por acción de una descarboxilasa, forma ácido gamma-aminobutírico y CO2. Estas reacciones son muy importantes. ¿Por qué? Miren acá. Permite la síntesis de compuestos tales como, por ejemplo, la ornitina descarboxilasa, que forma como producto putrescina. La putrescina es ese olor a podrido que uno percibe en los alimentos en descomposición. Eso es putrescina. Y esa putrescina lo utiliza, se forma en el ser humano y se utiliza para sintetizar poliaminas. ¿Qué son las poliaminas? Son compuestos del cual vamos a hablar después, que sirven para, acompañan al ADN. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una célula está en un estado de proliferación, también deben aumentar, también deben sintetizarse las poliaminas. Igualmente ocurre con la histidina descarboxilasa, que forma histamina, compuesto que se produce en las reacciones alérgicas. La tirosina descarboxilasa, que forma tiramina. ¿Qué es la tiramina? Un neurotransmisor. La triptofano descarboxilasa forma triptamina, que es un neurotransmisor. La dopa descarboxilasa forma dopamina. Uno, que la cápsula suprarrenal sirve para sintetizar catecolaminas y también es un neurotransmisor. Hay células nerviosas dopaminérgicas, es un neurotransmisor, la dopamina. El aspartato descarboxilasa, ¿qué forma? Beta-alanina, que es un precursor de la coenzima A. El glutamato descarboxilasa forma GABA, o sea, ácido gamma-amino butírico, gamma-amino-butírico, que es un neurotransmisor. Las células nerviosas GABAérgicas utilizan como neurotransmisor GABA. Por eso son importantes las reacciones de descarboxilación. ¿Está correcto? Cuando yo estudiaba esto en la época pre-incaica, no sabíamos para qué demonios servía cada una de estas cosas. Ocurre, sí, pero ¿por qué no sabe Dios? Ahora sí, ya se tiene pleno conocimiento. Y acá tenemos las reacciones de transaminación. Una reacción de transaminación consiste en es catalizada por las transaminasas, tiene como coenzima piridoxal-fosfato, o sea, la forma activa de la vitamina B6. Eso sí tienen que acordarse. B6. Por eso la deficiencia de vitamina B6 afecta neurotransmisores. Ya vimos anteriormente. Y acá, ¿en qué consiste la transaminación? Acá a la izquierda tenemos un aminoácido y acá a la derecha un alfa-cetoácido. ¿Qué hace la transaminasa? Miren, este grupo amino lo transfiere al alfa-cetoácido y lo convierte en alfa-aminoácido. O sea, el cetoácido queda convertido en aminoácido y el aminoácido que perdió el grupo amino queda convertido en alfa-cetoácido. ¿Está entendido? Eso es lo que hace las reacciones de las transaminasas. Catalizan reacciones muy irreversibles en uno y otro sentido. ¿De qué depende? Combate. ¿De qué depende? Alimento. ¿Está correcto? ¿Cómo le llaman ustedes? Virtudes.
Congo, en mi época le decían Congo, combate, disfrute, sabe Dios, no sé cómo le llaman ahora. Jama. Ah, no son los palestinos, ¿no? De la nada me queda. Bueno, ¿está entendido? Y esas reacciones van en uno y otro sentido, depende de qué. Jama. ¿Está bien? Si no, no se acuerda. Si no, no se acuerda. ¿Cómo era Jama? Ah, ya, Jama, del combate, sí, ya. El alimento. Y son perfectamente reversibles. Lo vamos a ver cuando hablemos del flujo del nitrógeno. Ahí está la transaminasa, reacciones generales de los aminoácidos, ya lo dijimos. Pozo de aminoácidos. ¿A qué se denomina pozo de aminoácidos? Pozo de aminoácidos es una concepción, un concepto. ¿A qué se denomina pozo de aminoácidos? También le llaman pool de aminoácidos. Se llama la cantidad de aminoácidos libres que se encuentran en todo el organismo. ¿Aminoácidos qué tipo? Libres. ¿Que están dónde? En todas las células del organismo. ¿Cuántos gramos hay? Aproximadamente se calcula como 100 gramos. Es como para que tengan una idea. ¿Está correcto? Y aquí está. ¿Cómo se alimenta este fondo, pozo, pool de aminoácidos? 1, con los alimentos, y 2, por degradación de la proteína corporal. ¿Y este fondo de aminoácidos para qué sirve? Para la síntesis de compuestos biológicamente importantes o activos, porfirinas, hormonas, creatina, poliamina, neurotransmisores, nucleótidos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se usan los aminoácidos libres en el organismo. Y cada tipo de tejido tiene un determinado pool de aminoácidos, dependiendo de la función que van a cumplir. Y estos aminoácidos, este pool, se elimina como bajo la forma de urea, que van o P, y también se degradan dando energía bajo la forma de anhídrido carbónico y agua. Muy bien. Prácticamente todos los aminoácidos participan en reacciones de transaminación. Solamente glicina, treonina y prolina no participan. ¿Está correcto? Vamos a hablar del flujo del nitrógeno. ¿A qué se denomina flujo del nitrógeno? El flujo del nitrógeno es una concepción que está vinculada con bueno, no es culpa mía, no funciona esto. Bien, termina el flujo del nitrógeno. El flujo del nitrógeno es un concepto que implica digamos, la dirección que siguen los aminoácidos en determinado momento del jama. ¿Está bien? ¿De qué depende entonces el flujo? De la jama. No todo, en parte. 1, vamos a hablar del flujo del nitrógeno en el músculo. Aquí está. Prácticamente todos los demás, prácticamente todos. ¿Cuáles no? Glicina, treonina y prolina no participan. ¿Está bien? El resto de aminoácidos sí, en reacciones de transaminación. Participa la transaminasa que es específica para el par, alfa-cetoglutarato o glutamato. Esta transaminasa se une al alfa-cetoglutarato. Le quita el grupo amino, escuchen, le quita el grupo amino de estos aminoácidos y se lo da al alfa-cetoglutarato. ¿Qué se forma? Glutamato. No se puede formar otra cosa. ¿Está bien? Por eso se dice, es específico para el par, alfa-cetoglutarato, glutamato. Claro, pues que no se va a formar otra cosa, ¿está correcto? Imposible. Y un alfa-cetoácido. Ese glutamato puede seguir 2 vías. 1, ese glutamato de presencia de ATP y amoníaco, ¿qué forma? Glutamina, por acción de la glutamina sintetasa. ¿Está bien? Esa es una vía. Y la otra, por transaminación, reacciona con piruvato y ese grupo amino que estaba acá en el glutamato lo cede al piruvato, ¿qué se transforma? En alanina. Esa alanina y la glutamina, así como el resto de aminoácidos, ¿en qué fase? Posabsortiva.
4 horas después de haber ingerido alimentos, los aminoácidos que están en el tejido muscular, formando parte de las proteínas lábiles, proteínas pequeñas. Esas proteínas se van a hidrolizar y esos aminoácidos, con el flujo de nitrógeno, van a dirigirse hacia el, muy bien, al hígado. Entonces acá lo represento solamente con alanina. ¿Estamos bien? El resto de aminoácidos también está llegando al hígado. ¿Qué fase? Posabsortiva. Por transaminación, con alfa-cetoglutarato, ¿qué forma? Glutamato. Y por la glutamato deshidrogenasa, ¿qué forma? Amoníaco. Acuérdense, la glutamato deshidrogenasa forma amoníaco. El amoníaco sirve para sintetizar. ¿Por qué? Porque el amoníaco es súper tóxico. Por eso, cuando tenemos un paciente con, ¿cómo se llama esa enfermedad? En que el hígado pierde toda su arquitectura. Fibrosis. Fibrosis. Cirrosis. Y el hígado no cumple ninguna función. Todo se... ¿No saben? Más tarde se acuerdan. Forma úrea. Y la glutamina que está llegando también para la acción de la glutamina, glutamato y amoníaco, y en el hígado va a formar urea. La urea es un compuesto inerte. En el cerebro, la eliminación de amoníaco se realiza mediante la formación de glutamina. En el cerebro no hay ciclo de la urea, no existe. Entonces el amoníaco, que por alguna razón llegó al cerebro, lo que hace el cerebro es utilizar alfa-cetoglutarato para transformarlo en glutamato y el glutamato en glutamina, y la glutamina lo elimina. ¿Está bien? Hasta rima, glutamina lo elimina. ¿Está correcto? Y de esa manera se libra de el amoníaco, que es un compuesto tóxico y puede producir la muerte. ¿Entendido? ¿De dónde saca el alfa-cetoglutarato? Del ciclo de Krebs. Entonces, alguna hipótesis dice, probablemente eso es lo que produzca la muerte, probablemente, no saben hasta ahora qué es lo que produce. Y acá termino, en los riñones. En los riñones también se forma a partir del glutamato, el amoníaco, ¿qué forma? Glutamina. Y la glutamina, por cierto, la glutaminasa, ¿qué forma? Amoníaco. Miren acá, ese amoníaco, ojo, va a neutralizar cuando el ser humano tiene un proceso de acidez o forma parte del proceso de regulación ácido-básico. ¿Está bien? Acuérdense, fisiología. Acuérdense del concepto ácido-básico. Y acuérdense del proceso redox. Es recontra súper importante. Léanlo. Ya estamos en la hora. Miren. Vamos a suponer un paciente diabético descompensado. No toma su centro, no toma su medicamento, no hace nada. ¿Y qué hace? Miren, forma ¿qué? Cuerpo cetónico. ¿Cuál de ellos? Acetoacetato. ¿El acetoacetato es un ácido? Sí, porque reacciona con el agua. ¿Qué forma? Acetoacetato y ion hidróneo. Ese ion hidróneo es el responsable de la cetoacidosis en el diabético. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el riñón? Miren. Este ion hidróneo, el riñón lo hace reaccionar con el amoníaco que ha formado. Este es un ácido fortísimo y este amoníaco es súper recontra fuerte. Se agarran dos fuertes y como consecuencia de ello, ¿qué se forma? Miren, agua. ¿Qué hace el agua? Te la tomas y no pasa nada. ¿Y qué forma acá? Ion amonio, que es un ácido débil. Entonces, a partir de un ácido fuerte con una base fuerte, exacto, se forma ¿qué cosa? Hay una reacción de neutralización. ¿Qué se forma? Que es una base débil y se forma ion amonio, que es un ácido débil. Y de esa manera se amortigua. ¿Está correcto? El pH. Ahí está la acción de la glutaminasa. ¿Qué está liberando? Amoníaco. Detiene el amoníaco
Eso lo haremos la próxima clase. Porque ya solamente falta unas 20 o 30 diapositivas y se acaba. No, falta menos.